Damos gracias al Eterno una vez más por darnos la oportunidad de presentarnos ante ustedes, cada uno, mis amigos, nuestros hermanos, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Bendecimos al Eterno como lo hemos hecho una y otra y otra y otra vez, porque es una bendición otorgada por nuestro Dios el que nos siga dando esta plataforma en la cual nosotros podemos presentarnos ante ustedes y traer motivación, traer puntos en los cuales tal vez los pasemos por alto y no los consideremos. Hoy en este día, en esta ocasión, en este tiempo, usamos este espacio para motivarnos a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no nos estamos refiriendo a un cierto grupo denominacional, autodenominado cristiano, ni a un grupo en lo particular, sino que más bien nos referimos al conjunto universal de los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de aquellos que fueron y han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que son miembros absolutos y únicos de la iglesia genuina y verdadera, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está por toda la redondez de la tierra, compuesta de todas razas, tribus y lenguas. Cualquier grupo que se autodenomine como el único o miembro o el único grupo en el cual representa la iglesia, entre comillas, genuina de nuestro Señor Jesucristo, eso es completamente falso, porque los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesús no consisten en un grupo en lo particular, sino más bien es un organismo vivo, compuesto de piedras vivas, de aquellos de los cuales el apóstol Juan en su primera carta los describe como en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, no importa qué tan grande o tan pequeño sea su grupo, no importa qué tanto dones o sabiduría o interpretación de la palabra de Dios tenga. Eso no es las características del verdadero y genuino miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que la iglesia es una y el Señor Jesús la compró con su sangre en la cruz del Calvario, y Él es el que se señaló a sí mismo hablando con sus discípulos, de cierto, y especialmente el apóstol Pedro, diciéndole: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sino sobre él mismo, porque tanto Pedro como los demás apóstoles y profetas nos declara la misma escritura, diciéndonos que somos edificados o nos vamos edificando sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, mis hermanos, bajo ese entendido, entonces vamos a dar paso a lo siguiente. Sea que vamos a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos conscientes, tal vez no en una forma total, pero sí lo suficiente para nosotros tomar carga y motivarnos para que nos mantengamos siempre uniéndonos y en oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en situaciones difíciles, que se encuentra en persecución, o a la misma vez también que se encuentra bajo una actitud muy lenta, muy pusilánime, vamos a decirlo de esta forma, en lo cual es necesario de que tanto nuestros hermanos que se encuentran bajo persecución extrema en diferentes partes del mundo, así como la iglesia en estas partes del mundo donde se toma una actitud muy pusilánime, vuelvo a decir la palabra, en lo cual es necesario que nosotros nos levantemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cambiemos nuestra actitud a una actitud más agresiva, hablando espiritual. Y para ello queremos nosotros unirnos en oración y orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor derrame espíritu de fortaleza, tal como lo dicta la palabra de nuestro Dios. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, nos deja el apóstol Pablo muy marcado aquí, que nos dice de esta manera: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor,
sino de fortaleza y de amor y de templanza. Entonces vamos a orar por fortaleza, o sea, que el Señor derrame sobre su iglesia espíritu de fortaleza, especialmente nuestros hermanos que se encuentran en persecución. Esto no ha menguado, sino que sigue fuerte la persecución en diferentes partes del mundo. Según el último informe de la lista mundial de la persecución, en el 2024, lo que va de este año, elaborado aún por la organización de Puertas Abiertas, nos dice de esta manera que más de 365 millones de cristianos a nivel mundial, a la misma vez lo que representa 1 de cada 7 enfrentan persecución y discriminación. O sea que 365 millones están continuamente sufriendo persecución a nivel mundial. Y estos 365 millones representa 1 de cada 7 cristianos que sufren a nivel mundial. Y entre los diferentes lugares donde se declara que hay persecución, nos declara Puertas Abiertas de que hay más de 50 países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más extrema. Entonces nosotros vamos a mantenernos orando para que Dios derrame sobre ellos espíritu de fortaleza. Nos declara también que en África 1 de cada 5 cristianos es perseguido. De igual manera en el continente asiático, o sea en Asia, 2 de cada 5 cristianos son perseguidos. En América Latina, o sea aquí en el país de Estados Unidos, en América Latina, nosotros nos encontramos desde México hasta la Patagonia, 1 de cada 16 cristianos son perseguidos. Señala también que lo que va de este año, ha habido más de 4,998 cristianos asesinados. Esto es solamente por su fe a nivel mundial. Y eso es lo que se alcanza solamente a registrar, porque hay un mundo de cristianos en los cuales sufren persecución y muerte, en los cuales es imposible de que se puedan enumerar, pero estos son solamente una lista de aquellos en los cuales se han podido enumerar, pero en sí la lista exacta no se puede saber, porque hay muchos lugares donde están nuestros hermanos y no llega la información. Por ejemplo, en Corea del Norte, más de 14,766 iglesias han sido atacadas. Creo que nosotros estamos conscientes, aquí ya lo elaboramos cuando estuvimos también, ¿verdad?, mencionándolo sobre las diferentes iglesias que han sido quemadas, iglesias cristianas, tanto en el país de Pakistán, como también en algunas provincias de India, y aún también aquí en el país de Canadá, donde hubo registros de diferentes, en tiempos y en diferentes lugares, de iglesias cristianas siendo atacadas, más de 14,766. Se ha registrado que ha habido más de 4,125 cristianos en los cuales han sido detenidos injustamente solamente por su fe en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estas partes del mundo donde tenemos todavía tranquilidad, donde tenemos todavía esta libertad de profesar nuestra fe abiertamente? Pero vamos a usar esta libertad que de parte de Dios se nos ha otorgado para levantarnos en oración y pedir a nuestro Dios que derrame espíritu de fortaleza por todos aquellos nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Entre los 10 países con más persecución, entre ellos se encuentra Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán y Afganistán, teniendo también en consideración que la mayoría de estos países donde hay una persecución más extrema son países en los cuales son considerados como países que profesan la religión islámica. Entonces nosotros vamos a seguir orando y pidiéndole a nuestro Dios por nuestros hermanos. Creo, hay otros muchos países más en los cuales hay persecución.
La persecución afecta, y es importante que también nosotros lo consideremos, porque solamente reducimos en decir, bueno, nuestros hermanos están sufriendo persecución y lo ponemos de una manera individual, pero no es así. Cuando hay persecución es tanto por líderes, por las cabezas de hogares y toda la familia en sí, la esposa y los hijos, todos sufren la misma suerte, no importa la edad. Y este es por ser cristiano. Entonces es importante también entender esto, que la persecución afecta la vida del cristiano en diferentes formas. Primeramente, afecta su ámbito privado, o sea, su vida personal. También afecta el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito de iglesia, aún el ámbito nacional. O sea que en todas las áreas donde el cristiano tiene que socializarse, interactuar, de una forma u otra tiene que integrarse ante la sociedad, y lamentablemente sufre hostigamiento, discriminación y persecución. Entonces, nosotros vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando a nuestro Dios por nuestros hermanos. Entre aquellos cristianos aún también del Medio Oriente y aún también, ¿verdad?, en el norte de África, están arriesgando sus vidas por su fe en Cristo el Señor. Tanto los cristianos, así también como en Asia, seamos en el Medio Oriente, en África, ellos continuamente arriesgan su vida por su fe en Jesucristo el Señor. Y nosotros como pueblo de Dios, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como aquellos que reclamamos que el mismo Padre, así como nuestros hermanos que están en persecución, vamos a orar por ellos, vamos a pedir a nuestro Dios que los siga fortaleciendo, ya que la misma palabra de Dios nos advierte diciéndonos de que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero mientras nuestros hermanos están sufriendo persecución, vamos a levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo y pedir a nuestro Dios que los bendiga, pedir a Dios que derrame de su espíritu de fortaleza sobre ellos. Esos son nuestros hermanos que se encuentran en persecución, o sea, persecución física que afecta lo que es el ámbito de todo, tanto personal, familiar, social, en la iglesia o entre el mismo gobierno. Pero a la misma vez también queremos mencionar la importancia de que también oremos al Señor por su iglesia, por fortaleza en esas partes del mundo donde no hemos experimentado persecución. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, hay una pasibilidad en la iglesia donde todo se acepta con tanta normalidad, donde no hay esa fortaleza, esa agresividad espiritual que debe de haber en cada uno de los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para contrarrestar todas esas herejías que se han introducido entre la iglesia. Todas estas enseñanzas erróneas, falsas, en las cuales se han trastornado la fe de mucho pueblo de Dios. Pero sin embargo, entre el ambiente cristiano en estas partes del mundo, se ha perdido mucho la agresividad espiritual y no se ha tomado acción, sino que todo se ha tomado y se ha sobrellevado en una manera pacífica, donde nos conviene que nosotros actuemos con agresividad espiritual para contrarrestar todas estas indoctrinaciones erróneas, tanto por las instituciones educativas, las enseñanzas del humanismo, como también aquellos que son respaldadas por nuestros gobiernos, en las cuales van en contra de la fe cristiana, así también como los muchos falsos cristianos que introducirán, nos menciona el apóstol Pablo, herejías de perdición. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de ello y tener agresividad espiritual para contrarrestar todo este tipo de comportamientos y actitudes, vuelvo a repetir, que siguen dañando al cuerpo de la iglesia, especialmente a los pequeñitos del Señor. Donde el apóstol Pablo en su segunda carta, en el capítulo 2, menciona también, declarándonos en una forma tajante, diciéndonos, así como en el pueblo, hablando del pueblo de Israel, así también como en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, dijo, también se levantarán entre vosotros falsos doctores que introducirán herejías de perdición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como iglesia? Hay tantos razonamientos en los cuales entre el ambiente se toma
ah, en una forma tan confortable, tan cómoda, que no tienen actitud, no tienen carácter de Dios para contrarrestar todo este tipo de actitudes y comportamientos, especialmente entre el liderazgo. Entre las diferentes expresiones que se oyen es como, por ejemplo, decir, pues yo estoy ahí, pero yo nomás escucho y Dios sabrá lo que hace. O hemos oído de líderes, pastores, en los cuales lo decimos aquí con claridad, ¿verdad? Que si hay entre las congregaciones pastores que están bajo adulterio, deberían, ¿verdad? Considerar que lo que profesan es una profesión celestial, en lo cual es conveniente que se considere la posición que tiene y se aparte de ello, y que el pueblo de Dios esté consciente también de ello y tenga la fortaleza de confrontar este tipo de actitudes que es una plaga entre el ministerio de hombres en los cuales se reclaman a sí mismos o tuvieron el llamado de Dios como pastores, pero han caído en pecados de la carne y siguen elaborando el ministerio como que si nada hubiese pasado. Y eso es precisamente porque el pueblo de Dios no hay una agresividad espiritual para confrontar esos comportamientos destructibles en los cuales dañan no solamente como individuos, sino también daña el círculo de la familia. Ese es uno de ellos. Entre otros están los innumerables líderes, pastores, en los cuales también solamente hacen mercadería del rebaño, en lo cual también el pueblo de Dios ha perdido, vuelvo a repetir, esa agresividad espiritual en lo cual debe de haber para confrontar todo este tipo de actitudes y comportamientos. O sea, no estar de acuerdo y tener carácter de Dios para rechazar aquello y aún apartarnos de los tales. Pero para ello se necesita fortaleza, y creo que la palabra de Dios es muy clara y muy eficaz en mencionarnos y diciéndonos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza. Entonces, y es precisamente para usarlo, o la fortaleza, guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, precisamente para actuar en una manera agresiva entre todas estas actitudes y comportamientos destructivas que se mueven dentro del ministerio, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en estas partes del mundo donde no hay persecución. Entonces, tanto nuestros hermanos que se encuentran en persecución, ya mencionamos en las diferentes países, tanto como el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesús, que se encuentra en estos países donde no hay persecución, pero sin embargo hay mucha tolerancia al pecado entre sus respectivas congregaciones, en sus respectivas denominaciones. Hay mucha tolerancia al pecado precisamente porque no hay agresividad espiritual. Pero eso es que los invitamos, ¿verdad?, a que hoy en este día nos levantemos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo a orar a nuestro Dios, pidiéndole a nuestro Dios que derrame espíritu de fortaleza para actuar en una manera agresiva en contra de lo que no es conveniente, de lo que va en contra de lo que Dios estableció en su bendita palabra. Y espíritu de fortaleza para nuestros hermanos, en los cuales sean notados de fortaleza espiritual para soportar la persecución, el hostigamiento por medio de sus verdugos en aquellas partes del mundo. Así que los invito, mis hermanos, que consideremos lo que aquí estamos elaborando, ¿verdad? Y que nos levantemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oremos por su iglesia. Hay muchos comentarios en los cuales quiero hacer mención, ¿verdad? Donde han mencionado, por ejemplo, quiero hacer énfasis sobre una expresión muy común en lo cual nuestros hermanos de un lugar u otro nos hacen saber, nos llaman, que sus respectivos líderes o pastores están usando el dinero en una manera no conveniente, en una manera donde no honra y agrada a Dios, donde se usa el dinero solamente para satisfacer sus propios deseos mundanos de la carne. Entre uno de ellos, ¿verdad?, diciéndome que qué pensaba yo, donde el pastor aún declaró diciendo que había usado el dinero de los fondos de la iglesia para hacer una operación a su esposa, para levantarse los senos.
Digo esto por cuestión de que miremos qué tan ridículo y qué tanta falta de agresividad hay entre el pueblo de Dios que sigue tolerando aquellas cosas que no convienen. Y entre los otros que han hecho comentarios diciendo, pues yo sigo apoyando, pero ahí Dios sabrá. Yo doy, yo apoyo, pero Dios sabrá lo que hace con él. Tengamos cuidado de alimentar los lobos. Tengamos cuidado nosotros de ser participante de los lobos rapaces. Si usted ya está consciente de que su representante o el que esté instruyéndolo a usted está actuando en una manera que no va conforme a la palabra de nuestro Dios, apártese de los tales, busque la guianza y la dirección de nuestro Dios. ¿Para qué? Porque nosotros también, y usted como padre, si es padre o es madre, también usted tiene que considerar la responsabilidad que tiene en quién va usted a elegir para que alimente espiritualmente a su esposa, a su esposo o a sus hijos. Entonces, consideremos lo que aquí estamos diciendo y miremos qué tanta falta de agresividad espiritual hace falta entre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde se han introducido hombres que andan conforme a sus malvados deseos. Así que vamos a orar y pedirle a nuestro Dios por fortaleza espiritual. Así que nos unimos diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres Dios de tu iglesia, Señor. Y tu iglesia está por toda la redondez de la tierra. Tu iglesia en otras partes, Señor, del mundo sufren persecución física, hostigamiento, discriminación y aún muerte. Nosotros te pedimos por nuestros hermanos que en aquellas partes del mundo están sufriendo, tanto ellos como sus familias, porque es afectado el círculo de la familia. Te pedimos por fortaleza espiritual, porque tú ya lo estableciste de esta manera. En el mundo tendréis aflicción. Nosotros te pedimos por ellos, mi Dios, que derrames fortaleza espiritual sobre cada uno de ellos como individuos y también como familia. Te rogamos y te suplicamos por nuestros hermanos, Señor Jesucristo, especialmente en los que en este tiempo han aumentado la persecución, ha aumentado la presión sobre ellos. Te pedimos protección por cada uno de ellos y fortaleza. Pedimos también, Señor, por tu iglesia en estas partes del mundo, donde se ha tomado una actitud muy mediocre, donde hace falta agresividad espiritual. Te pedimos, Señor Jesucristo, nótanos de sabiduría espiritual, de coraje espiritual, para no aceptar, Señor, lo que no es conveniente, para contrarrestar todas aquellas formas de enseñanza, de actitudes, de comportamientos, aún entre el liderazgo que no va conforme a piedad. Danos fortaleza, derrama de tu espíritu sobre tu iglesia también, Señor, en estas partes del mundo. Te lo pedimos en el nombre maravilloso, en tu nombre maravilloso, Jesucristo, mi Señor y Dios. Tú eres el dueño de tu iglesia, Señor. Tú cúbrenos y protégenos y danos, Señor, espíritu de fortaleza. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, deseamos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que aquí elaboramos les sea de bendición, les sea de inspiración y de motivación para que sigamos unidos, uniéndonos, orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios grandemente les bendiga.